venoso hasta que sea posible la ingesta oral. El tratamiento sustitutivo debe continuarse en forma habitual si se confirma el diagnóstico de hipotiroidismo. Bien, entonces el tratamiento ideal en el hipotiroidismo es la levotiroxina y creo que ya hemos hablado bastante de la levotiroxina. Las dosis sustitutivas son de 1.6 microgramos por kilo de peso bioral al día. Y la mayoría de los pacientes hemos dicho que en total necesitaban 75 a 150 microgramos al día. En pacientes ancianos la dosis debe ser un poquito menor. Y habíamos dicho que se debe tomar 30 minutos antes de una comida, ya que algunos alimentos interfieren su absorción. El inicio del tratamiento es preciso iniciar el tratamiento con 100 microgramos al día. Y va a corregirse gradualmente el hipotiroidismo porque son necesarias varias semanas para alcanzar un equilibrio de la T4. Acuérdense, no es tan rápido. Los síntomas mejoran en algunas semanas. En pacientes ancianos la dosis debe ser un poquito menos. El ajuste de la dosis debe estar en función a que la TSH se vuelva normal. Es necesario medir entonces la TSH plasmática cada 6 a 8 semanas después del inicio del tratamiento y ver con intervalos de aumentos de 12 o 25 microgramos hasta que se llegue a una TSH normal. En el hipotiroidismo secundario no se puede emplear la TSH plasmática para ajustar el tratamiento. Acuérdense que el hipotiroidismo secundario era aquel hipoficiario. Un ratito voy a cerrar la... Bien, continuamos. Acuérdense que estamos en Cochabamba y hay que cantar Brilla el sol de septiembre en lluvia, así que ya estamos en los días que va a llover. Bien, algunas complicaciones con el uso de la levotiroxina. Acuérdense que es un medicamento que muchas veces tiene que ser de por vida en pacientes que han sufrido una tiroidectomía. Tiene que hacerse el tratamiento absolutamente toda su vida. A veces, para controlar el hipertiroidismo, que puede deberse al escaso cumplimiento en el tratamiento, las dosis han sido muy altas, y otras causas que aumentan la necesidad de tiroxina son las siguientes: mala absorción por enfermedades intestinales que interfieren con la absorción de levotiroxina, por ejemplo, el sulfato ferroso, colestiramina, sucralfato. Interacciones medicamentosas que aumentan la eliminación de la levotiroxina, por ejemplo, estrógenos, rifampicina, carbamazepina, fenitoína, o que bloquean la conversión de T4 a T3. La amiodarona es un medicamento antiarrítmico y tienen que leer, por favor, porque está descrita situaciones de alteraciones tiroideas por el uso de amiodarona, que es el medicamento más común del tratamiento de las arritmias. Pero debe uno saber que en pacientes con problemas tiroideos puede bloquearse la conversión de T3 a T4 y presentar el paciente un hipotiroidismo. La gestación es la que con frecuencia incrementa las necesidades de levotiroxina en el primer trimestre. Insuficiencia gradual de la función tiroidea después del tratamiento con yodo radioactivo. Son situaciones en las que debe analizarse bien cómo es la dosis de levotiroxina y cómo debe utilizarse. Fíjense aquí, tenemos la gestación. En el embarazo, la dosis de levotiroxina aumenta un promedio 50% en la mitad de la gestación. En mujeres con hipotiroidismo primario es preciso medir la TSH plasmática tan pronto como se confirme la gestación y posteriormente hasta el segundo trimestre. La dosis de levotiroxina debe aumentarse según sea necesario para mantener la TSH en intervalo normal. No me canso de decir que la TSH es la más importante para el diagnóstico de hipotiroidismo primario. Bien, aquí hay algunos algoritmos que lo van a ver ustedes, por favor. Medición sérica de la TSH, cómo se hace la medición, si está baja, si está la T4 normal, si la T4 está baja, cómo está la TSH y cuál es el algoritmo que hay que seguir, por favor. Esto lo miran ustedes.
Tenemos otra situación de las enfermedades tiroideas que es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, si lo definimos, se debe a la producción excesiva de hormona tiroidea y se caracteriza por un aumento en el metabolismo de todos los tejidos. La causa más común del hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune en el que un receptor anómalo de la tiroides se une al receptor de la TSH y genera una producción de hormona tiroidea incontrolada. Todo esto son palabras que hay que subrayarlas, por favor. Los fármacos como la amiodarona, ioduros, acuérdense que hay ioduros que se utilizan como material de contraste también, y el litio. El litio era un medicamento que se utilizaba muchísimo en la enfermedad bipolar. Todas las pacientes o pacientes que tenían manía y depresión utilizaban litio. El litio hoy por hoy se ha descontinuado porque puede producir hipertiroidismo. La amiodarona, ioduros, litio, todos están relacionados con la patogénesis o con la génesis del hipertiroidismo. Al igual que el hipertiroidismo aparece con más frecuencia en hombres que en mujeres. Los síntomas comprenden bocio, exoftalmos, nerviosismo, intolerancia al calor, pérdida de peso, insomnio, etc. O los ya existentes que se sobreponen muy fuerte o empeoran, como la fibrilación auricular, la angina. El hipertiroidismo sin tratamiento progresa a una crisis tirotoxicósica, un estado que puede ser mortal y que se eleva con fiebre elevada, síntomas de tirotoxicosis exagerados, colapso cardiovascular y choque. Los datos de laboratorio incluyen concentraciones séricas elevadas de la T4 libre, acuérdense que aquí la que más importa es la T4 libre, y concentraciones de TSH indetectable o muy bajas. Bien, aquí tenemos algunos síntomas del hipertiroidismo. Si fijamos la cara, no cabe duda, hay un exoftalmos que se nota en los pacientes, hay sudoración constante, nerviosismo, excitabilidad, inestabilidad emocional, insomnio, rubor facial, edad de 12 a 50 años, generalmente están en ese rango. Puede haber ganglios linfáticos palpables, masa muscular muy deteriorada, dificultad para respirar, agrandamiento de los pechos, ginecomastia en los hombres, pérdida de peso, pulso rápido, palmas calientes y húmedas, oligomenorrea, menorrea, mixedemas localizados. Es una urgencia el tratamiento de los mixedemas. Inclusive hay comas mixedematosos producidos por esto, que debe utilizarse corticoides primero inicialmente y después manejar la situación. Bocio, que puede palparse, piel cálida, palpitaciones, taquicardia, poca respuesta a los digitálicos, aumento del apetito, diarrea, temblores, dedos en palillo de tambor, debilidad muscular y fatiga fácil. Entonces son hartos los síntomas que acompañan. Si vemos en el hipertiroidismo cuál es la consecuencia o la situación que da lugar a que se presente más hipertiroidismo, la enfermedad de Graves. Esta es una enfermedad que se debe a los nombres de los descubridores, y el otro descubridor es un señor Ralph Basedow. La enfermedad de Graves-Basedow, que se llama. Provoca la mayoría de los casos de hipertiroidismo, especialmente en pacientes jóvenes. Es un trastorno inmunitario que puede producir proptosis, exoftalmos y mixedema pretibial, ninguno de los cuales se encuentra en otras causas de hipertiroidismo. El exoftalmos y el mixedema hay que ser muy cautos para diagnosticarlos. El bocio multinodular tóxico es una causa frecuente de hipertiroidismo en pacientes ancianos. Son causas poco frecuentes el hipertiroidismo inducido por yodo, precipitado fundamentalmente por fármacos como la amiodarona o medios de contraste. El yodo de contraste, el contraste yodado es uno de los causantes. Los adenomas tiroideas, la tiroiditis subaguda, la tiroiditis indolora, etcétera, etcétera, o la ingesta subrepticia de hormonas tiroideas. El hipertiroidismo inducido por TSH es muy poco habitual. Bien, fíjense entonces, el hipertiroidismo es una enfermedad bastante común, se caracteriza por síntomas casi contrarios a los que hemos visto en el hipotiroidismo. Los síntomas más comunes son intolerancia al calor, pérdida de peso, debilidad, palpitaciones, oligomenorrea, ansiedad. En ancianos se puede manifestar con solo fibrilación, insuficiencia cardíaca, pérdida de peso, y hay que sospechar. Se sospecha de hipotiroidismo, la TSH es la mejor prueba de diagnóstico inicial.
Una concentración de TSH mayor a 0,1 excluye hipertiroidismo clínico. Si la TSH plasmática es menor, se debe medir la T4 libre plasmática para determinar la gravedad del hipertiroidismo. Fíjense, la T4 libre como valor inicial. Si la T4 libre está elevada, se establece el diagnóstico de hipertiroidismo clínico. La TSH plasmática es menor a 0,1, pero la T4 libre puede ser normal en pacientes que pueden tener hipertiroidismo clínico por elevación aislada de la T3 plasmática. En el hipertiroidismo muy leve o subclínico puede haber supresión de la TSH, porque la supresión no confirma los síntomas que se deben al hipertiroidismo. Bien, la TSH también puede hallarse suprimida en enfermedades no tiroideas. Bien, aquí tenemos algunos datos del hipertiroidismo que me han parecido interesantes. Fíjense, es una enfermedad causada por la producción excesiva de hormona tiroidea, causando un estado hipermetabólico conocido como tirotoxicosis. Puede ocurrir por exceso de estímulo de la tiroides o por TSH o producción de T3 o T4 debido a un trastorno autonómico. Ocurre en cerca de 1% de la población. El hipertiroidismo es silencioso o subclínico también. La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo, 80% de los casos. Es causada por anticuerpos que aumentan la sensibilidad o estímulo a los receptores de TSH. En la forma clásica se asocian manifestaciones de tirotoxicosis con alteraciones oculares típicas. Es también más frecuente en mujeres con el pico de incidencia entre 30 y 50 años. Puede ser fatal si no se trata. Un cuarto de los casos pueden remisir espontáneamente y pueden inclusive evolucionar a hipotiroidismo después de muchas décadas. Hay también un hipertiroidismo gestacional con HCG. Como el HCG dice un efecto similar a la TSH, en los receptores puede ocurrir hipertiroidismo transitorio en la gestación, sobre todo por aumento exagerado de esta hormona que es la gonadotrofina coriónica, con riesgo gestacional mayor si no se identifica y se trata. La tempestad o tormenta tiroidiana son crisis graves de hipertiroidismo con 7% de mortalidad cuando no es tratada. Ocurren en 2% de los pacientes hipertiroideos y más frecuentemente con la enfermedad de Graves. Los factores de riesgo en el hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, la tiroiditis de Hashimoto en la fase inicial, adenomas, pacientes tomando tiroxina a escondidas. ¿Quiénes toman tiroxina escondidas, levotiroxina? Las personas que quieren enflaquecer. El exceso de la hormona tiroidea adelgaza a la persona y aquellas que empiezan a sufrir por la silueta o la figura que tienen, sobre todo mujeres, empiezan a tomar tiroxina escondida y llega un momento que pueden morir por el exceso de hormona tiroidea. Bocio nodular, tiroiditis, etc. Los síntomas, hemos dicho, niveles elevados de T3 a 4 y síntomas, intolerancia al calor, taquicardia, irritabilidad, debilidad muscular, oligomenorrea, disminución de la libido, temblor en las extremidades, diarrea, pérdida de peso, atrofia muscular, etcétera, etcétera, etcétera. La dosificación de TSH es el mejor test aislado para esclarecer inicialmente dos vías de la función tiroidiana, tanto de hiper como hipotiroidismo. Ambas siempre se debe pedir la TSH, por favor. Bien, los niveles de T3 y 4 libres reflejan hipertiroidismo. Aquí tenemos algunas situaciones que nos dicen qué hacer en el caso de hipertiroidismo y vamos a ver solamente la primera, la enfermedad de Graves. Representa 80% de los casos. Tiene proptosis o se le salen los ojos. También hay mixedema tibial, habíamos dicho, y algunos específicos de la enfermedad de Graves. Puede haber bocio leve o moderado. Los datos de laboratorio TSH suprimido, menos de 0.1, fíjense. T3 o T4 libres elevados. Anticuerpos antirreceptor de TSH positivo en 65%. Es una prueba que siempre se debe pedir, por favor, acuérdense. Ultrasonido, aumento homogéneo o difuso de la glándula, centellografía, captación alta. No son nódulos fríos. Los nódulos fríos no son enfermedad. Bien. Las opciones del tratamiento, fíjense, para tratar el hipertiroidismo tenemos un grupo grande de fármacos, entre los que están más importantes el metimazol y el propiltiuracilo. Si a mí me pidieran escoger entre los dos, escojo el metimazol.
El metimazol es un buen medicamento para tratar el hipertiroidismo. Pese que el propiltiuracilo tiene una característica más, además de inhibir a la peroxidasa, inhibe la conversión de T4 en T3. Esa es una característica más, pero el mejor medicamento, a mi parecer, es el metimazol. Me parece que tiene una buena farmacocinética, buenos efectos y es un medicamento fácil de manejar. Bien, entonces puede hacer tratamiento con metimazol o propiltiuracilo, hemos dicho. Ablación radioactiva, puede hacerse con yodo radioactivo. Orbitopatía para inducir los anticuerpos que hacen que la persona tenga mucha salida de los ojos, proteger la córnea, dejar de fumar, utilizar corticoides, radioterapia muchas veces a la región posterior del globo ocular porque el exoftalmo se produce por una hiperplasia del tejido adiposo, cirugía en los casos extremos y dermatopatía corticoide tópico intralesional. Bien, en los otros también, fíjense, metimazol o tiuracil, o beta bloqueador, que se utiliza el propanolol y alguna vez el atenolol. En los adenomas tóxicos, cirugía, lobectomía, nodulectomía. En la tiroiditis subaguda, generalmente con hipertiroidismo, puede utilizarse beta bloqueadores. Es una indicación el uso de beta bloqueadores, acuérdense por favor. En la tiroiditis postparto, rara vez se usan beta bloqueadores de hipertiroidismo. En el hipertiroidismo gestacional se puede utilizar propiltiuracilo, pero esto no significa que se pueda cambiar el medicamento. Si la paciente está utilizando metimazol, debe continuar con metimazol. No significa simplemente cambiar a propiltiuracilo. Bien, en la enfermedad de Hashimoto, controlar los síntomas, se puede utilizar beta bloqueadores, vigilar el hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Las causas de hipertiroidismo, hemos dicho, ingestión de hormonas tiroideas, ya sea accidental o a propósito, bocio difuso con la enfermedad de Graves, adenomas hiperfuncionantes, no fríos, bocio multinodular, tiroiditis indolora, etc. El metimazol y el propiltiuracilo inhibe la enzima peroxidasa, pero el plus que tiene el propiltiuracilo, hemos dicho que inhibe la conversión de T4 a T3 en la periferia. Bien, estos son los síntomas del hipertiroidismo y el tratamiento del hipertiroidismo. Fíjense, dice, la estrategia del tratamiento depende del hipertiroidismo si es permanente o transitorio, de la intensidad de los síntomas y de los recursos que se tengan a mano. Se puede utilizar betabloqueadores. Vuelvo a decir, el mejor betabloqueador es el propanolol, pero también se puede decir atenolol. Mejoran sintomáticamente la sintomatología relacionada con el hipermetabolismo como taquicardia, palpitación, temblor, ansiedad, pero no alteran los niveles hormonales porque no es tratamiento de la enfermedad de base. Tanto el atenolol como el propanolol o el metoprolol pueden ser utilizados en dosis ajustadas o dosis exactas para mantener la frecuencia entre 60 y 80 latidos por minuto. En los pacientes que tienen contraindicados los beta bloqueadores se puede utilizar verapamilo. Son usados en casos transitorios de hipertiroidismo y para reducir rápidamente los síntomas. Vuelvo a decir, los beta bloqueadores son para bajar la frecuencia cardíaca, disminuir el temblor, la ansiedad. El medicamento estrella, los medicamentos estrella son el metimazol o el propiltiuracilo, que se llaman anteriormente tionamidas, se llamaban o antitiroideanos. Estos medicamentos bloquean la producción de hormona tiroidea con eficacia variable. No impiden el efecto de la liberación de la hormona producida en la que se ha almacenado semanas previas al tratamiento. El tratamiento con estas drogas generalmente es transitorio hasta cuando se realiza una ablación radioactiva o una cirugía en los pacientes en los que no pueden ser utilizados estos. El metimazol es preferido por ser dosis única. Les había dicho, si me dejaba escoger, yo escojo el metimazol, es mejor. El propiltiuracilo es preferido en el hipertiroidismo gestacional, en la primera mitad del embarazo, pero eso, vuelvo a decir, no significa que se cambie el medicamento. Si está tomando metimazol, continúa con metimazol. En la tempestad tiroidea por inhibir la conversión de T4 en T3, acuérdense que ese es el plus. Las soluciones yodadas, desde lo que está el Lugol inclusive, suplemento de yodo, reducen temporalmente los síntomas de hipertiroidismo de cualquier causa en cerca de 24 horas.
Son sobre todo utilizados en situaciones de tempestad o tormenta tiroidea para controlar la enfermedad, y el efecto metimazol o propiltiuracilo demora más semanas, no es tan rápido como el yodo. La ablación radioactiva de la tiroides se hace con yodo 131. Les había dicho que puede utilizarse dosis de todo tipo en milicuris. La dosis habitual es de 10 milicuris. En cambio, en caso de cáncer tiroideo, la dosis es 100 milicuris. Aquí fíjense, en enfermedad benigna es 10 milicuris, pero se debe individualizar y se puede utilizar hasta 2 o 3 veces cada 6 meses se puede utilizar. El hipertiroidismo en la gestación puede ser controlado, pero está relacionado con aborto, parto prematuro. El diagnóstico debe ser adaptado a la TSH y también a los niveles de T4. El control y el efecto debe ser utilizado propiltiuracilo, hemos dicho, o metimazol. Con propiltiuracilo puede cruzar la placenta en menor concentración. El metimazol atraviesa un poquito más la placenta, y tiene riesgo de hepatitis tóxicas. Los betabloqueadores pueden ser útiles como sintomáticos. En la tempestad tiroidea, que se llama tormenta tiroidea o crisis tiroidea, puede ser necesaria a veces cirugía, etcétera, etcétera. Hay mucha tensión en el paciente, hay problemas coronarios, el diagnóstico a veces un tanto difícil. El tratamiento es hecho con beta bloqueadores, se puede inclusive esmolol intravenoso, antitérmicos, medios físicos para controlar el calor, la hipertermia, metimazol o propiltiuracilo en dosis alta por vía oral, sonda rectal, solución de Lugol oral, corticoterapia, lo mejor que se utiliza es la hidrocortisona, la dexametasona, sedación para tener tranquilo al paciente y controlar las comorbilidades. Bien. Habíamos dicho, se puede utilizar notinamida, se utiliza yoduro potásico supersaturado también en algunos casos, se controla y el seguimiento siempre hay que hacer al paciente, es decir, nunca se lo abandona al paciente. La tiroidectomía es el procedimiento generalmente más indicado en situaciones. El yodo radioactivo, recuerden que se da por vía oral, no es un medicamento intravenoso, es por vía oral y se calcula en milicuris la cantidad de radiación que va a recibir el paciente. Las tionamidas, ya habíamos dicho, son los fármacos más importantes y ahí tenemos el metimazol y el propiltiuracilo. Bien, el seguimiento lo mismo. Efectos adversos, a veces hay urticaria, fiebre, artralgias, a veces hay granulocitosis, hepatitis, muy raros. Habitualmente son bien tolerados estos fármacos, así que no hay problema. Si se utilizan betabloqueantes para aliviar los síntomas de temblor, ansiedad, habrá que controlar y ver cómo están los latidos del corazón. Se puede reemplazar, hemos dicho, por verapamil en algún momento. Bien. El tratamiento con yodo radioactivo, aquí está. El hipertiroidismo subclínico, cuando la TSH se encuentra suprimida hasta menos de 0 punto, no tiene síntomas producidos claramente y las concentraciones T4 y T3 son normales, pero a veces hay algo que está gritando y dice aquí estoy. Puede diagnosticarse por fibrilación auricular, hemos dicho, alguna vez osteoporosis. El tratamiento está justificado cuando el hipertiroidismo empeora la insuficiencia cardíaca, porque estos pacientes habitualmente tienen insuficiencia cardíaca, y el tratamiento inmediato es el propiltiuracilo 300 miligramos vía oral cada 6 horas, o el ioduro se puede utilizar en gotas. También se puede administrar propanolol 40 miligramos cada 6 horas. El propanolol resulta útil en pacientes con insuficiencia cardíaca y taquicardia marcada. Hemos visto eso también. En pacientes con insuficiencia cardíaca se debe monitorizar cuidadosamente y ver cómo está la T4. El exoftalmos tiene muchas teorías por qué se producen los exoftalmos. Pueden leer varias veces. El yodo radioactivo, habíamos dicho, es el yodo 131. Tiene una semivida de 8 días. Algunos autores dicen 5 días. La cuestión es que al paciente se lo aísla durante 4 o 5 días. Emite radiaciones X y partículas beta, sobre todo partículas beta. Lesiona células tiroideas en forma exclusiva. Se puede utilizar en el hipertiroidismo, dosis relacionada con el peso, tamaño de la glándula y el peso de la persona también. No se utiliza en embarazo por nada del mundo. Las dosis aquí nos aumentan un poquito más, fíjense, 80 a 150, vuelvo a decir,
pero son microcuries, es decir, que llega a ser 8 a 15. En cáncer se utiliza 100 curies o milicuries. Puede ocasionar hipotiroidismo contraindicado en el embarazo. Las tionamidas, habíamos dicho, el propiltiuracilo y el metimazol son los mejores. Las reacciones adversas de las tionamidas, prurito, erupción, fiebre, leucopenia, rara fiebre, hepatitis púrpura. Tenemos ahí al propiltiuracilo y hemos visto, y el metimazol. Los otros, el tiuracilo y el metiltiuracilo, muy poco se utilizan, pero los dos principales son propiltiuracilo y metimazol. Metimazol más potente. Carbimazol es derivado del metimazol. Por lo tanto, el metimazol es el componente estrella del tratamiento del hipertiroidismo. También se puede ir al tratamiento quirúrgico, como hemos dicho. Los beta bloqueantes, ya habíamos dicho, se van a utilizar si hay síntomas de tirotoxicosis, temblor, ansiedad, etc. Los corticoides, fíjense, y esta puede ser una pregunta interesante, inhiben la conversión de T4 a T3, en especial en la enfermedad de Graves, muy parecido al propiltiuracilo. Esto puede ser quizás una pregunta más adelante. Útiles en hiperfunción causada por la amiodarona. Vuelvo a decir, la amiodarona es un capítulo aparte y tienen que entenderla bien, por favor. Los corticoides que se utilizan más son la dexametasona. Se puede utilizar junto con el propiltiuracilo y ioduros. Aquí vemos los fármacos. En caso de hipotiroidismo se llama restitución de la hormona tiroidea porque simula a la hormona, pero es exógena esta, y puede ser cuando hay hipotiroidismo o coma mixedematoso, la levotiroxina o la liotironina. Sus efectos adversos a veces son osteopenia, hipertiroidismo, pseudotumor cerebral, infarto miocardio, contraindicado en infarto, insuficiencia renal, suprarrenal. La colestiramina y el poliesteno pues reducen la absorción de la hormona tiroidea sintética. ¿Cuándo la persona va a utilizar colestiramina? Cuando está tratando una dislipidemia. El poliestireno, por suerte, sulfonato poliestireno sódico, no se utiliza en el medio médico, exclusivamente en algunas situaciones de diagnóstico diferencial. La rifampicina y la fenitoína aumentan el metabolismo de la hormona tiroidea. Hay que tener cuidado de estas interacciones. Para tratar el hipotiroidismo puede preferirse la T4 debido a su mayor semivida de eliminación. En caso de coma mixedematoso se debe optar por la 3 porque actúa más rápido. Bien, inhibidores de la captación de yoduro. Tenemos el perclorato, tiosinato, pernectato. Recuerdan ustedes, bloqueaban el transporte dual de sodio y yodo. Se utilizan en el hipertiroidismo y pueden ser agentes de radiocontraste, no tienen contraindicaciones, alguna vez anemias, irritación. Su uso clínico contra el hipertiroidismo está limitado debido al riesgo de desarrollar anemia aplástica. Si son contrastes yodados, pueden desarrollar anemia aplástica y estos mismos medicamentos, porque generalmente se utilizan con radiocontrastes. El yodo radioactivo, hemos dicho, en el hipertiroidismo, el yoduro en concentraciones elevadas en el hipertiroidismo, el propiltiuracilo en el hipertiroidismo, las contraindicaciones embarazo, pero si está tomando el paciente o la paciente puede utilizarse. Alternativa a la cirugía es el yodo radioactivo, el yoduro para suprimir temporalmente la función de la glándula tiroidea y en el propiltiuracilo el tiamazol para tratar hipertiroidismo dada su menor incidencia y efectos adversos. El propiltiuracilo es el fármaco preferido para las crisis hipertiroideas debido a la inhibición adicional de la conversión de T4 a T3. Bloqueadores adrenérgicos hemos visto, el iopodato muy rara vez se utiliza en el hipertiroidismo, se utilizaba como agente de radiocontraste, ahora ya no se utiliza. Bien. Vuelvo a decir, las tioamidas más importantes, propiltiuracilo y metimazol, están indicados en hipertiroidismo. Altas dosis de propiltiuracilo inhiben la 5-desiodinasa, pueden producir rash. Ambas drogas cruzan la barrera placentaria, pero el propiltiuracilo
es el que más puede cruzar y unirse a las proteínas plasmáticas, inclusive en el embarazo. El yoduro de potasio puede ser utilizable en tirotoxicosis, etcétera, etcétera. Bien, aquí, fíjense, este ya es un resumen de lo que ha sido todo lo que hemos visto, fármacos en patologías tiroideas, la tiroxina que hace, el hipertiroidismo qué es, cómo se trata, la levotiroxina, las características más importantes de ella. Cruza la barrera placentaria, aparece en la leche, el yodo radioactivo, lo que hemos indicado, la solución del Lugol, el propanolol y el caso clínico, que tienen que leerlo y resolverlo, por favor, por qué se pone ese caso clínico para que ustedes lo analicen, y el cuestionario de farmacología para práctica de tiroides. Entonces, con esto hemos terminado todo lo que es el dossier de hormonas tiroideas. Por favor, no se olviden leerlo y tienen que ir a otros libros, tienen que ir a las diapositivas de la clase teórica, van a salir de ahí muchas preguntas. Y aquí quedamos. Ahora, el día jueves, por favor, a las 4:30 voy a dar el tema de corticoides, porque corticoides u hormonas suprarrenales análogos y antagonistas va a entrar al examen y no quiero que digan esto no hemos visto porque seguramente pueden salir varias preguntas de esos temas. Muy bien, que tengan una buena tarde, chicos, nos vemos.